Muy buenas tardes, noches y días. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente ante ustedes, agradeciéndoles. No, yo no estoy dando nada mío, sino que las cosas de Dios, pues, ¿sabe por qué agradezco? Que usted oiga y escape, se salve. Porque la palabra de Dios ha sido dada al hombre para salvación. Y nosotros estamos puestos para esto. Porque cuando Dios enseña estas maravillas, es para que usted escape. Bien, vamos a dar inicio a esta enseñanza hoy, que es cómo cuidar los frutos del Espíritu Santo. Todavía estamos aquí, pero que a veces alargamos un poco para que no sea como la primera vez, porque en algunos videos anteriores, empezando, se habló de esto mismo, pero más que todo lectura. Ahora estamos explicando un poquito más y así vamos avanzando. Colosenses 1:11 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mira esto. Cuando dice aquí fortalecidos con todo poder, ¿qué es todo poder? Hay varias cosas allí que son poderosas, pero todas por el Espíritu Santo. Cuando dice allá en Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, que va en otra dirección a otro tema, ¿no? Que es cómo hacerle frente al diablo y todo esto, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero aquí dice fortalecidos con todo poder. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros con todo el poder o con todo poder? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Mira esto. Cuando nosotros somos fortalecidos, no hay nada que nos pueda afligir. Porque, por un lado, la aflicción se manifiesta en el espíritu. Cuando dice allá en el Antiguo Testamento, el Proverbio dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La aflicción se manifiesta en el espíritu del hombre. Ahora, aquí, fortalecidos con todo poder. ¿Qué poder tenemos allí? El Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, que es poderosa. Según Isaías, vamos a Isaías allí. Vamos a buscarlo por aquí. Isaías 55. 55, vamos del 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Allí, ¿qué palabra tenemos allí? ¿Por qué? ¿Qué palabra vamos a usar de la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, pero ¿cuál cosas vamos a practicar aquí? Para que usted alcance esto, para que las palabras se cumplan en usted, para que usted sea fortalecido.
para que usted no se pierda, para que usted ande conforme a la voluntad de Dios, para que usted conozca a Cristo, para que usted conozca al Espíritu Santo, para que usted conozca la voluntad del Padre. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo ni subió en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Espíritu Santo te las revela a ti y a mí. Pero ¿cuándo es eso? Cuando guardamos mandamientos de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Y allí se cumple cuando dice aquí, porque mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, pues. Y prosperará en aquello que fue enviada. ¿Para qué fue la palabra? Para que usted y yo alcancemos salvación. Proverbio. ¿No? Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Me diste mandamientos para salvarme. Mira esto, los mandamientos. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Esa roca de quién es? Cristo. Entonces, para que seamos fortalecidos con todo poder, todo lo necesario, pues. ¿Y cuándo es eso? Cuando el Espíritu Santo viene a ti. Escúchame esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas, tú lo he dicho hasta, bueno, pues, allá en los otros videos. Pero aquí es necesario. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Espíritu Santo, que es su divino poder. Y aquí con todo poder. Conforme a la potencia de Dios. Para toda paciencia. Dios ha tenido paciencia. Pero, escuchan, los que todavía piensan que la cosa está todavía muy distante. Esto es para que usted apure el paso y eche mano de los mandamientos de Dios. Porque ahora sí, el que ha de venir vendrá. Y estoy prontico. Así que apure el paso. Hay personas que a mí me observan y te parece a fulano, mira, te parece a aquel. Y me gusta. Uno dice que no me gusta, pero bueno, algo tiene que pasar. Pero no valoran lo que uno dice. Y hay tanta gente hablando de las cosas de Dios y nadie valora. Nadie valora. Y cuando van a hacer una corrección o alguna observación, cualquiera que sea, un comentario, la mayoría lo hacen sesgado sesgado hacia los rudimentos. Nada en cuanto a mandamientos de Dios. Bien. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, eres mudado en otra persona. Colosenses. Vamos a seguir el mismo versículo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Nosotros aquí tenemos paciencia. Tengo 48 años en este asunto, que fui llamado. Y yo oía decir que Cristo venía, que estaba cerca. Y no me canso de esperar. ¿Qué pasa? Que fuera pasó, pero ahora es que la veo cerquita. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles la veían cerquita, la venida de Cristo está cerca. El día de Cristo está cerca, decían ellos. Pero ¿cómo está ahorita? Que estamos viendo las señales que ellos dejaron ahí. Los profetas del Antiguo Testamento. Ahí hay en Daniel, en Apocalipsis, en todo, en el Nuevo Testamento, cada rato vemos. Y no solamente que lo vemos plasmado en la Biblia, sino allí al frente de nosotros acontecimientos para la venida de Cristo, que nos señalan, porque hay dos, están las señales para el pueblo de Israel, pero están las señales de la iglesia, que es otra cosa.
Y nosotros debemos estar pendientes, pero ¿con qué? Imaginario, en el pensamiento, haciendo acto de fe, o diciendo yo sé, pero sin conocimiento. Hay que tener conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Guardando mandamientos. Vamos al segundo versículo. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya no te merecías eso, yo tampoco. ¿Qué hombre puede merecerse esto, tal cosa? ¿Mm? Participar de una herencia con los santos o de los santos en luz. Usted y yo hemos sido llamados para tal fin. Con gozo. ¿Quién pone ese gozo? ¿Y cuándo y por qué? ¿Y qué hay que hacer para tener ese gozo? Guardar mandamientos. Porque los mandamientos es lo único que mantiene al hombre con Dios y en Dios. Vamos a leer allá en Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Dice así: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Mira esto, pues tiene que afinar el oído. Leer esa Biblia. Si habla de mandamientos, ¿y por qué la iglesia no guarda mandamientos, pues? ¿Quiénes son ustedes, pues? ¿Quién eres tú que hablas de Dios y no guardas mandamientos? La iglesia tiene que, por ejemplo, pensar, bueno, ¿cómo es esto? Yo soy de Cristo y los mandamientos, ¿a qué pasan los mandamientos? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué tal? Con gozo, el cual nos ha librado. Da otra voz. El 1:12. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. Nos hizo actos, nos ha limpiado. Mira lo que ha hecho Cristo. Por eso aparece por aquí. Vamos a ver que esto es Hechos, capítulo 10. Aquí está. Mira, nos hizo acto para tal cosa. Nosotros estábamos en la inmundicia, allí en el mundo, bajo el poder del diablo. Y Pedro estaba en Jope. Fue cuando Cornelio se le apareció un ángel y mandó a buscar allá a Pedro. Y Pedro tuvo una visión. Estaba en una azotea, estaba orando y le dio hambre. Le dio un éxtasis. Cuando le dio hambre, se mareó y para abajo. Y entonces dijo: voy aquí, vamos a ver. El ángel le dijo: esta esposa en casa de cierto Simón Curtidor. En casa de... Esta esposa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el ángel no le predicó de una vez, pues, a Cornelio? No, están puestos los hombres. Esos pecadores los puso acto el Señor para hacer esta labor. No todo el mundo predica así, con doctrina menos, de Cristo menos.
No, porque para hablar de las cosas de Cristo hay que tener el Espíritu Santo para empezar. Tiene que haber sido limpiado de verdad allí. Que esto es lo que muchos no le ven a uno. Ah, pues mira quién va aquí. No. Más nada. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que él le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atada por las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una gran voz, o una voz, que le dijo, Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Jesús le dijo, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pero me refiero aquí a que el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fuimos limpiados. Nos hizo actos. Nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es enorme. Y esto no se logra con lo que hace la iglesia evangélica que no guarda mandamientos. No se logra. Usted no será heredero de esa herencia si no se arrepiente y sale de allí y guarda mandamientos. Porque tiene que estar claro, somos dos grupos, por Dios. Uno los puso Cristo, otro los puso el diablo, eso está en la Biblia, no lo señalo yo porque yo, qué sé yo, atestado, pues. No, está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Cómo va usted a quedarse allí? Y dice el Colosenses 1:13. ¿En quién tenemos redención? 1:13, me estoy leyendo lejos, estoy como lo extraviado. O estoy extraviado en la lectura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tienen poder. Escúchame esto. Tienen poder. ¿Sí? ¿Cuándo es eso? Dijimos que le íbamos a poner versículos a esto. Vamos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 3. Mira esto. Ajá.
Así que teniendo tal esperanza usamos, entonces, 2 Corintios capítulo 3, verso 12 al 17. Vamos a dar hasta el 17. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, ¿no? Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que ese es el antiguo pacto. Ajá. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es ese velo? Tiniebla. El poder de las tinieblas. Ay, no lo deja entender. Te oye, si está en tinieblas, oye y no entiende. Porque hay allí una palabra durísima que tiene que cumplirse. Y se cumple. Dijo yo allí en Isaías. Sino que la palabra será prosperada para lo que la envié. Ahí la enviado para uno y para otro grupo. Para los dos, pues. Para que se salve y para que no se salve. Porque el que no es de Cristo está privado de la verdad. ¿Eh? Esto no es juego. Usted tiene que, si usted entiende, no se haga el, aquí decimos en Venezuela, el musiú. No se haga el musiú. El musiú era que un extranjero, unos portugueses, llegaban y hablaban y los venezolanos no entendían. O uno hablaba y el otro no entendía. Entonces la gente decía, se hizo el musiú porque no entiende, no responde, porque va a responder, no entendía. Quedó ese dicho por allí. Se hacen los musiús así. Ahora, ¿qué sucede? Dice, fíjate esto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, que es la ceguera, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando tú llegas a Cristo por la vía correcta, que no saltas por otro lado, como dice Juan 10:1, sino que entraste por la puerta que es Cristo, que es el arrepentimiento, recibir el Espíritu Santo y guardar el mandamiento, no para el culto. Porque la iglesia cree que uno está en contra de ellos porque uno no está de acuerdo con el culto. Dime en qué parte de la Biblia hace tanto énfasis la Biblia del culto. Explícame eso. No. Culto no salva, chico. Ni justifica, ni santifica, ni edifica, ni tiene poder contra los malos pensamientos. Pero la iglesia evangélica está frenética allí en el culto. Y ellos creen que están bien. Si usted es culto y culto y culto, te van a quedar. Y no lo digo yo. Hay respuestas en la Biblia, pero parejito. Él dice así. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, que es la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí también. Cuando usted está allí en la iglesia evangélica, porque ahora esta iglesia no es el Antiguo Testamento, por decirlo a grosso modo. Esta iglesia, dice la Biblia, un señalamiento durísimo. Dice los hijos del diablo. Oye, esto hay que echarle para aceptar esto. Como usted no lo acepta, pero allí va. Como un poeta que dice, usted no es pájaro bobo, pero va por un tendido. Un poeta dijo, albicia pido, señores, que ya Florentino es mío. Así es esto. Vamos por aquí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay atadura. No. Ahora, cuando revisamos, sucede que ahí hay 5 poderes que están, usted los busca en la Biblia y están ahí. 5 poderes.
que tienen sujeto a todo aquel que es creyente y no guarda mandamientos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y dónde está eso? El poder de las tinieblas, de la cual nos rescató el Señor. El poder del pecado, porque todo aquel que no guarda mandamientos está en pecado. Ser ministro, sí, pero ningún mandamiento está en pecado. Apóstol, está en pecado. ¿Cuál es, pues? Si no hace como está en la Escritura, está enganchado, pues. Y el poder del engaño, ¿cuál es el engaño? Unas doctrinas, las doctrinas que hay en las congregaciones. Cada congregación tiene una doctrina diferente. ¿Cómo es eso? Y en Efesios dice otra cosa con respecto a esto. Mira lo que dice aquí en Efesios. Para que usted vea. Eso. Fíjate esto. Somos un cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo es que si tenemos esto, uno adelante y el otro atrás, así alineadito, pues? O en columna de a uno, o alineadito, o cubierto y alineado, un lenguaje de cuartelero. Escúchame esto. ¿Por qué están desbandados o dispersas la iglesia con las doctrinas? Tenemos una misma doctrina. ¿Sabes qué dice la Biblia? Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Las iglesias, en cuanto a doctrina, no hablan lo mismo. No. Yo tengo aquí manuales de doctrina de las iglesias. Aquí en este manual tengo 10 manuales de doctrina de las iglesias evangélicas. Y eso es en todo el mundo. Una organización tiene 200 congregaciones, 100 congregaciones, 20 congregaciones. Y toditas son diferentes. No tiene la que tiene la principal congregación que fundó. No. Cada quien pone una doctrina y le añade cosas, barbarias y de todo. Por ahí está una que dice el cristiano es su dinero. Y otra que dice, y es para bajar a las aguas, mira, y otra dice la vida sexual. ¿Tú has visto eso? El desarrollo de una mariposa. ¿Qué tiene que ver esto mariposas aquí en Cristo? ¿No? La Biblia dice que hay doctrina de demonios. Voy. Los 5 poderes. El poder de las tinieblas, el poder del pecado, el poder del engaño, que es la doctrina. Y el culto y sus derivados. Y el poder del espíritu de iniquidad, que es el que está al frente de la congregación, la iglesia evangélica a escala mundial, que se llama el espíritu del mundo. Por eso es que Pablo dice ya en Primera de Corintios 1:12, 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu del anticristo. Ese mismo es. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se le llama el espíritu de iniquidad. También se le llama el misterio de iniquidad. También se le llama el espíritu de error. Es el mismo espíritu de iniquidad. El espíritu de iniquidad es el espíritu del inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Ahí está. Es un poder. Y Primera de Juan 5:19. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y aquí Dios nos ha librado de la potestad de la tiniebla, del poder de la tiniebla. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo? Cuando guardas mandamientos. Hasta el próximo video. Vamos a continuar.